Hola, empezaremos hablando del capítulo 17 que nos habla de las personas gubernamentales. En este capítulo nos menciona que se dividen en tres tipos, siguiendo la diferenciación que establece el Código Civil Federal en las fracciones primera, segunda y tercera del artículo 25. En la fracción primera tenemos la nación, los estados y los municipios, tales y su forma de expresarse es la administración pública centralizada. La siguiente son las demás corporaciones de carácter público reconocidas por la ley y tienen su origen en la descentralización por materia. Tenemos luego las sociedades mercantiles o civiles. Estos entes gubernamentales tienen como principal característica están sometidas en su mayor parte al derecho privado, pero no dejan de estar reguladas por el derecho público. Las sociedades que están relacionadas con el sector público se dividen en dos, en gubernamentales y en no gubernamentales. En el siguiente capítulo, que nos habla de la noción del servicio público en el Estado Social de Derecho, nos dice que el servicio público es toda aquella actividad económica que ejerce en exclusiva el Estado, ya sea de manera indirecta o indirecta, y puede presentarse el caso en que una actividad de interés público proceda a someterse a una regulación de régimen privado y viceversa. Luego tenemos el servicio público virtual, que lo define como una actividad prestacional que no ejerce ni dirige en exclusiva el Estado. Puede ser que la educación pública, la salud, las guarderías, entre otros. Tenemos el siguiente capítulo que nos habla del servicio público en su régimen jurídico, en contenido y su finalidad. Tenemos que tiene un régimen patrimonial especial y que se asimila al régimen de dominio público, ya sea que el servicio lo preste una persona gubernamental o una no gubernamental a través de un concesionario. La finalidad de los servicios públicos radica en que procura la atención de las necesidades que generan prestaciones dirigidas a particulares en lo individual o en su conjunto. La decisión de que tome el Estado de crear un servicio público debe ser a través de un acto legislativo en el que deberá fijarse también el régimen especial a que estará sometida la prestación del servicio. El siguiente capítulo nos dice que se trata de las características de los servicios públicos y en base a esas características se van a clasificar. En primer lugar tenemos, en función de su importancia, los servicios públicos pueden ser esenciales y no esenciales o secundarios. En segundo lugar, por el modo de utilización de los servicios públicos, que pueden ser obligatorios y facultativos. Por la determinación de sus posibles beneficiarios, pueden ser universales o singulares. Por el sujeto público que los presta, pueden ser federales, estatales o municipales. Por la forma de participación del Estado, pueden ser exclusivos o concurrentes. Por la necesidad que se busca de satisfacer los servicios, pueden ser permanentes o intermitentes. Por el régimen aplicable, la doctrina lo divide en simples o mixtos, y por la persona que presta los servicios se dividen en propios, impropios o virtuales. El siguiente capítulo nos habla de que la administración pública tiene dos nociones, una objetiva y una subjetiva. La primera se refiere a que es la acción de una organización y la segunda se refiere a la estructura de la organización. En el Estado constitucional de derecho, el alcance tradicional del aspecto subjetivo y objetivo de la administración pública es insuficiente para explicar la realidad. De ahí que es evidente en el caso mexicano que es necesario revisar el concepto legal formal de la administración pública, reconociendo la autonomía de la función administrativa en los poderes de la Unión y responsabilizar políticamente a los entes públicos no gubernamentales que cooperan con la administración pública. El siguiente tema, que nos habla justamente de la organización administrativa, nos dice que es distinta para los órganos estatales, los tres poderes y los órganos constitucionales autónomos, que materialmente poseen una individualidad propia y solo a la que pertenece el Poder Ejecutivo se le conoce formalmente como administración pública. Los diversos órganos del Poder Ejecutivo Federal tienen como finalidad realizar las tareas que la Constitución y las leyes administrativas señalan al Estado para dar satisfacción a las necesidades generales de una nación. Los medios y técnicas y formas de las organizaciones administrativas son similares tanto en las que poseen una naturaleza tanto pública como privada. La organización específica del Estado, que es la administración pública, como tal no posee personalidad jurídica propia, sino que expresa la que corresponde
a la persona jurídica territorial que le pertenece. En México el régimen político es federal, lo que implica que existe un conjunto de entes coordinados con personalidad jurídica que poseen una organización administrativa competente para expresar esa voluntad de poder frente a segmentos poblacionales determinados territorialmente, ya sea entidades federativas como en el ámbito municipal. Ahora hablaremos de la fiscalización de la organización administrativa, la cual nos dice que la rendición de cuentas es la obligación que tienen las personas y las organizaciones que hacen uso de recursos públicos de informar sobre el uso del presupuesto ejercido directa o indirectamente por el Poder Ejecutivo y por entes públicos para verificar que se le dio el uso previamente aprobado por los órganos de representación política y bajo los principios de economía, eficiencia y eficacia consagrados en la Constitución y que ya hemos mencionado en los videos anteriores. En el siguiente tema hablamos de los medios jurídicos de las organizaciones administrativas y decimos que se expresan necesariamente a través de órganos, como mencionamos anteriormente, que en el derecho privado se llaman consejo de administración, administración único, gerencias, direcciones, y en el derecho público, secretarías, subsecretarías, direcciones generales, juntas de gobierno o consejos consultivos. Estos van a ser los medios para imputar a una persona jurídica un hecho, una omisión o una manifestación de la voluntad. El órgano va a tener dos aspectos. El órgano como institución, que es una abstracción y consiste en un conjunto de competencias, facultades o atribuciones, y el órgano como individuo, que es una persona tangible, responsable de la expresión de la voluntad del abstracto y que va a representar este conjunto de competencias, facultades o atribuciones. Luego hablaremos de las formas de organización administrativa, donde mencionamos que entre los órganos se van a entablar distintos tipos de relaciones, entre las que destacan la jerarquía y la de coordinación. Entonces, el conjunto de competencias más las relaciones entre estas conforman la estructura de la administración pública. Esta vinculación entre diversos órganos administrativos se le va a conocer como forma de organización y tradicionalmente se van a distinguir a tres: centralización, descentralización y desconcentración. La primera, hablamos que es una forma de administración en la que impera el principio de jerarquía y su efecto principal es la concentración de las decisiones y los recursos en el órgano cúspide de la organización. Se va a conformar por secretarías, consejería jurídica y órganos reguladores coordinados en materia de energía. Tenemos la desconcentración administrativa, que es una forma de organización en la que persiste la relación jerárquica, pero el órgano subordinado goza de un tipo de autonomía. Hablamos de autonomía técnica, presupuestal o patrimonial. Luego tenemos la descentralización y personalidad jurídica. Los órganos descentralizados tienen personalidad jurídica propia, puesto que pueden actuar por sí mismos en nombre propio. Cuentan o han contado con una asignación legal de recursos, tienen patrimonio propio en sentido jurídico y su patrimonio es estatal, lo que significa que los órganos descentralizados pertenecen al Estado en el sentido de que pueden ser eventualmente suprimidos y darle a sus fondos el destino que consideren adecuados. En el último capítulo, que es el 25, hablamos del reglamento en la nueva realidad administrativa. El concepto de reglamento es la facultad reglamentaria, es una atribución que en principio está referida a un ente público específico, que es el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la evolución hacia un sistema de multiplicidad de personas u órganos con capacidad de crear derechos se refleja en la atribución de la mencionada facultad de los órganos distintos a estos. Se va a regir por dos principios rectores, que es el principio de legalidad y de jerarquía normativa. Van a existir diferentes tipos de reglamentos administrativos, como son los ejecutivos, de ejecución o subordinados, autorizados o de integración, delegados, autónomos o independientes, de necesidad o de urgencia. Puede haber diferencias entre el reglamento y la ley. La primera es que formalmente la ley proviene de un órgano legislativo y el reglamento proviene de un órgano ejecutivo. La segunda es que la ley tiene una jerarquía superior a la del reglamento. Y la tercera dice que no puede haber un reglamento sin ley, pero esta sí puede existir aunque nunca se reglamente.